Muy buenas tardes, amigos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Comercio Exterior. Con noticias no del todo agradables, con noticias que desde nuestra última charla se han ido en picada hacia un problema bastante grave, un problema que a estas alturas de nuestro siglo, a estas alturas de la humanidad, a estas alturas de haber pasado pues de manera mundial un problema de pandemia, un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que ha dejado, por supuesto, muertes, además civiles, además inocentes, infantes, adultos. Creo que el que la humanidad esté en este punto nos tiene realmente con mucha tristeza. Y desafortunadamente salir adelante, hay que buscar las formas, hay que buscar las alternativas, hay que revisar qué oportunidades ante este problema, pero sobre todo tener un plan de contingencia, así como lo tenemos para los sismos que ocurrieron además esta semana. Y bueno, así como tenemos ese plan de contingencia, el conocer de manera internacional y conocer qué repercusiones trae para México, qué repercusiones trae para nuestra empresa, qué repercusiones trae para nuestra vida inclusive familiar, y hablo de, por supuesto, el ahorro, la manutención, una serie de cosas que cambian al día de hoy, los viajes, las fronteras, todo esto que va a repercutir en algunos casos de manera muy desafortunada. Por supuesto, la economía la hemos estado viendo ya decaer, las bolsas mundiales, estamos viendo el incremento en el petróleo, en esos costos de petróleo, y volteemos a ver nuestras empresas, volteemos a ver nuestra materia prima y tener ese plan. Para lo cual el día de hoy, amigos, estoy de manteles largos porque está con nosotros nuestra invitada Diana Arley Illescas. Ella es catedrática en la Facultad de Derecho, ella tiene una amplia experiencia en el ámbito internacional, conocida ya por todos ustedes, porque además en IMEFI estamos también muy contentos porque se integra a nuestro equipo, y cada vez que tengamos estos temas, cada vez que estemos tratando estos ámbitos internacionales, tendrán siempre la opinión de la maestra, una experta en esa materia. Ella tiene muchos años de experiencia con el trato a importadores, a exportadores, ha realizado investigaciones respecto a prácticas desleales en el comercio internacional, ha estado en los paneles del Telecán, ha sido asesora del grupo encargado de evaluar los impactos de este Telecán, ahora TEMEC, por supuesto autora de varios libros, ahora en la parte de TEMEC que se actualizan varios capítulos, y que el día de hoy está con nosotros. Háganos llegar sus preguntas y sobre ello vamos a versar el tema del día de hoy. ¿Cómo repercute este conflicto bélico? ¿Qué implicaciones tenemos en el comercio exterior? Y cómo repercute, por supuesto, en nuestro país. Maestra Diana, como siempre, un placer estar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación y adelante con tus comentarios, por favor. Maestra Deyanira, no hay mayor placer que poder platicar con usted, con todos los que nos están regalando su tiempo, que es de lo más valioso que tienen. Muchísimas gracias por esa amable presentación. Bueno, pues sí, aquí nos tiene a todo el mundo. Si hoy hay algo de lo que nos estamos ocupando, todos los ciudadanos de este mundo, es en tratar de rastrear qué está pasando por un montón de razones. Pues evidentemente la primera, que no necesita mayor explicación y justificación, que es el ataque a la vida de las personas. Eso, bueno, creo que es lo que nos tiene en un colapso, ¿no? Como en esta época, con tanto organismo internacional, con tanta interconexión de las economías, de la diplomacia en teoría, entonces nos vamos a este tipo de temas. Y también hay que decirlo, ¿no?, que debemos tener mucho cuidado porque en este momento se está viviendo un ataque de medios, tanto de Occidente como de la parte rusa, como de la parte ucraniana. Entonces hay que tener un montón de cuidado con la información. Y si hay algo que yo le he aprendido a los contadores y a todos los que manejan economía y números, es irme a buscar números, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque evidentemente cualquier medio tiene una tendencia, lo debemos tener claro, ya no nos deben ni de espantar, ¿no? Todos cubren algo en favor de los intereses que están protegiendo. Entonces,
Es un problema bien complejo donde a mí particularmente, y quiero hacer así una aclaración, ¿no? En ningún momento voy a defender ni voy a dejar de atacar que se atente contra vidas humanas, pero dimensionar el problema como se está dando en la generalidad de los medios a partir de dos premisas muy falsas. Una, queremos agarrar el manual de la Segunda Guerra Mundial para ver que porque lo que no nos estudiamos lo estamos repitiendo y entonces hay que ver qué fue lo que se hizo para pararlo. Error primero, es un mundo completamente diferente y no tiene la más mínima analogía con lo que pasó en la mitad, a mediados del siglo pasado, ¿no? Segunda premisa malísima también, no hay buenos ni malos, no nada más hay un supervillano por ahí y una sola víctima, ¿no? Es un problema infinitamente más complejo. Entonces, a lo mejor, yo quisiera poner, antes de entrar a este análisis de los mercados, porque lo vamos a acotar y usted y yo platicamos esto, en la cantidad de premisas que hay que ponerle a este tema, irnos en particular sobre uno muy específico, que es el comercial, ¿no? Porque, bueno, este tema se abre en muchas puntas, se abre en el conflicto con la OTAN, se abre en el conflicto con que se revive un poco ese tema que se dejó también por la comunidad internacional, que fue la anexión de Crimea, y ahora tenemos la guerra del Donbass, y tenemos el tema petrolero, y tenemos el tema del comercio, ¿no? Fíjense, todas las puntas se pueden abrir de este tema. Entonces, vamos a poner así en un minutito en contexto cómo está esta situación. Bueno, pues han sido territorios, como todo el europeo, de mucho conflicto. O sea, algo que define a los países europeos es que pasaron por siglos enteros para la definición de sus fronteras, para su identidad como Estado, para su identidad como nación. El territorio de Ucrania nace con la Rus de Kiev, por ahí entre el siglo IX y el siglo XIII, pues eran tribus eslavas y pasaron por un montón de invasiones, tuvieron dominio polaco, otomano, austriaco y pues por supuesto el ruso. Una de las reclamaciones que se hace hoy en día de este territorio por parte de Rusia es que perteneció al Imperio Ruso, que esa es la de manualito, manualito de política y de historia, porque si ese fuera el elemento para andar reclamando territorios, híjole, pues imagínense los sucesores de Carlos V, ¿no? Estarían reclamando toda Europa, o sea, son temas muy añejos, pero bueno, son los que tratan de poner sobre la mesa, ¿no? Entonces ahí el tema me parece que fuertemente empieza el que nos ocupa cuando se da el colapso de la Unión Soviética en 1991, que colapsa tal vez de la peor forma, no se abarcan todos los temas, entonces vamos a imaginar un imperio ruso pasa por todo lo que son estas guerras que ya comentamos, y entonces se genera un bloque de estas dimensiones. Hay que imaginar cómo el concepto de nación se nos revuelve tanto. Híjole, entre chechenos, ucranianos, rusos, ¿a dónde queda, no? Es decir, la mayor presencia evidentemente a nivel poblacional o de una identidad como naciones de los rusos, entonces nos quedan rusos por todos lados. Ese es un tema que no se maneja bien cuando se da la disolución del bloque soviético, ¿no? Y entonces, con la disolución del bloque soviético, empezamos a tener contacto con Occidente, y el primer coqueteo que se da con Ucrania es con la Unión Europea. En 2012 se empiezan negociaciones por parte de Nikita Yanukovych para alinear la política económica de Ucrania con la política de la Unión Europea. Evidentemente eso no le parece nada bien a Moscú, y entonces empieza a sabotear esas negociaciones, tanto que Yanukovych abandona de repente este largo proceso de negociación. Vladimir Putin le ofrece $15 billones en ayuda financiera a Ucrania con tal de que deje las negociaciones con la Unión Europea. Y bueno, ahí se da el conflicto que se conoce como el Euromaidán, es decir, todos los ciudadanos ucranianos, que tienen más filiación europea que rusa. Entonces, de ahí empiezan los grandes temas, ¿no? Hay una gran filiación rusa en Ucrania, hay una gran filiación proeuropea. ¿Y saben cuál es la que no podemos identificar? La filiación ucraniana exclusiva, a la par o ajenos a tenerme que identificar como si fuera yo forzosamente ruso o proeuropeo. Este es el primer problema de identidad que tiene Ucrania. Es un problema que toda la teoría del derecho internacional, la teoría del Estado, ¿no?
cómo se define y se identifica un Estado cuando está sumido, está en medio de dos bloques hegemónicos tan fuertes, ¿no? Entonces, ahí empiezan todos estos problemas económicos. Efectivamente, en el 2017 ya hay una zona se empieza a entrar en vigor una zona de libre comercio de la Unión Europea con Ucrania. Es un acuerdo como de asociación comercial. Y bueno, pues ahí también se nos junta un poquito el tema que están revolviendo, ¿no? Que es que cuando se disuelve la Unión Soviética, se le promete a Gorbachev, como le dice en derecho internacional, un gentleman's agreement. De cuates, por decirlo así, la OTAN le ofrece a Gorbachev que no va a permitir más adhesiones de países de esta parte de Europa hacia la OTAN. Pues como todas las palabras de caballeros en la política, que es todo menos ser caballeroso, pues esa promesa no se la cumplen, porque en el 99 admiten a Polonia, Hungría, la República Checa, en el 2004 ingresan Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, es decir, le quitan ese cordón de seguridad que tenía Rusia para dividirse del mundo occidental, ¿no? Finlandia es uno de los que adopta una postura muy interesante, que es de hecho la propuesta ahorita del presidente francés Macron, de que se quede como territorio neutral, ¿no? Entonces, y ahí se empiezan a dar también el tema de cómo quiere recuperar Rusia o Vladimir Putin esa identidad rusa que se estaba perdiendo en el territorio ucraniano, ¿no? Y por supuesto está lo de la anexión de Crimea, que eso al mundo se le olvidó, se lo están rescatando ahora, pero se la anexó y lo dejaron morir ahí con el tiempo y ya no hicieron más. De hecho, ahí inician las sanciones comerciales que estamos viendo hoy, en el 2014. Y este intento o este tema de la guerra de Donbass, que específicamente es quizá lo que detona este tema, es sobre la independencia de dos territorios que son de Lugansk y Donetsk, que está reclamando Rusia, pues evidentemente porque ahí tiene un puerto militar muy importante, ¿no? Y entonces sale Vladimir Putin y dice, yo les voy a reconocer su independencia porque ellos algún día celebraron un referéndum y decidieron declararse como independientes. Y entonces ahí el Consejo de la Unión Europea dijo, ahí voy a bloquear también a Rusia, cuando se dio ese referéndum en estos territorios de Lugansk y Donetsk, porque dijo, había presencia de militares, pues ¿dónde es válido ese referéndum, no? Bueno, ahí la Unión Europea metiéndose quizá en lo que no debía de haberse metido, ¿no? Ese referéndum, por supuesto, no por el hecho de que hubieran militares o no, era por el hecho de que el referéndum tendría que haber sido legalmente realizado en todo el territorio de Ucrania, no nada más en Lugansk y Donetsk, que eran como sus dos distritos donde forzosamente iba a ganar Vladimir Putin, ¿no? Entonces, ahí está muy, muy rápido el tema de qué es lo que nos tiene aquí. También hay que entender, yo no quiero justificar, pero yo creo que a cualquier persona le parece razonable que Rusia tenga este problema y que no lo está reclamando hoy, lo ha reclamado años atrás, del avance de la OTAN sobre el territorio de Rusia, ¿no? Hay que recordar que también como respuesta a la OTAN se genera otra alianza por el bloque soviético, otra alianza militar, esta desaparece. Y entonces, si somos muy papistas, pues la OTAN no tendría sentido legal de existir si también desapareció esa asociación militar del bloque comunista, ¿eh? Y la OTAN dijo, yo aquí me quedo. Entonces, un poder militar hegemónico que a mí me parece razonable, como a muchas personas, el que Vladimir Putin diga, dejen de estarse ampliando hacia mí porque me están rodeando. Y por ahí hay una frase muy interesante de Henry Kissinger, que a mí me parecía un estratega político extraordinario, que dijo, si hay algo que no pueden permitir es que Rusia sea más amigo de China de lo que es de Estados Unidos. Y no pueden permitir que China sea más amigo de Rusia que de Estados Unidos. Y ahí es el tema. Estados Unidos y Europa dieron por muerto el tema geopolítico porque sencillamente ya no había comunismo. El tema no era de la forma de manejar la economía. El problema es de ideologías. La ideología del ruso hacia Asia es bien diferente a la occidental, ¿no? Los rusos, y yo se los digo de primera mano, de hace años, y si van a territorio ruso y platican con ellos les siguen manejando esa identidad del imperio, sienten que tienen un poder que no se les reconoce a nivel mundial, ¿no? Están orgullosos en muchas etapas de su historia. Nada más por contarles una anécdota, de verdad, ustedes si van a la plaza de Moscú y ven las partes de los souvenirs,
De veras, yo tuve que jalar a alguien y decirle, oye, recuérdame si este del bigotito que estoy viendo en las tazas, los platos, la cartera y todo para llevar, ¿se parece o es Stalin? Me dijo, no, sí es Stalin, porque se los venden y lo compran, ¿no? Es decir, es una forma diferente de conceptualizar esto. Y ahí es donde yo diría, tampoco hay que cargarle tanto la mano a Rusia de que esto salió de la nada, y ojo, no estoy justificando una intervención militar que es ilegal, que hizo pedazos la Carta de Naciones Unidas, que está violando todas las reglas de la guerra, porque increíble, hay reglas para la guerra, y todas esas se han vulnerado, se vulneraron en 24 horas, ya no hablemos de 8 días, ¿no? Entonces, hay que tener ese análisis muy en el centro, y si quiere llegamos a platicar de hasta por qué está reaccionando el gobierno mexicano como está reaccionando, Claro que ¿no? sí, acabas de darnos, creo que en unos pocos minutos, el panorama de pues cómo es el antecedente de todo lo que está sucediendo. Es una reacción de varios años, no es algo que se haya dado en 8 días, esto viene de un conflicto de varios años, esa falta de identidad, esa parte de concebirse como potencias mundiales, por supuesto Rusia, que sigue teniendo ese nacionalismo bien puesto, su población, hablando de Rusia, hablando de otras potencias que siguen creyéndose y que además traen toda esa ascendencia de la guerra mundial anterior. Entonces, hablando de Estados Unidos, inclusive, por supuesto, de Francia, que también con ese creerse potencias mundiales y con el valor y el poder de crear y deshacer pueblos. Hablaste también muy importante de estos puntos de Ucrania, de la falta de identidad. Recordemos que Ucrania, la mayoría de su población trae también intrínseco la parte rusa, porque de alguna manera pues vienen desde esas raíces, esos pueblos, el estar en esas ciudades y percibir además lo que la destrucción de la guerra mundial dejó para ellos, y que ahora se esté repercutiendo nuevamente, el estar nuevamente buscando refugios que tantos años estuvieron, digamos que pendientes de a ver qué sucede y que en algún momento puedan utilizarse, que son siempre sótanos que todo almacén, toda casa tiene, y que estén usándose en este momento, el que se hayan, por supuesto, transgredido tantos tratados que buscando la paz entre las naciones se hayan echado a la borda, y que al día de hoy se esté haciendo esta invasión, que además en principio justificó Putin respecto a que no era una invasión, simplemente era estar marcando sus territorios, que además de manera y con una estrategia militar importantísima, porque si hablamos de la parte geográfica, vemos que Ucrania, por supuesto, tiene acceso hacia toda la parte de Europa y que además son puertos importantes, está muy cerca del mar, pero además esas ciudades estratégicas, habrán estado escuchando también Chernobyl, que de alguna manera pues viene a nuestra mente aquella bomba atómica, por supuesto, y que al día de hoy tiene toda la, digamos, la parte militar guardada, cuidada para en cualquier momento poderse también utilizar. Entonces, ciudades estratégicas también en la parte geográfica. Hablaste de algo muy importante, que siempre tenemos que revisar los dos lados de la moneda, porque de alguna manera los que tienen los medios de comunicación, con los que tenemos mucho más contacto, estarán polarizando hacia un lado o hacia otro, pero este conflicto habrá que verlo en este ámbito de los dos puestos, de los dos puntos. Rusia también ha dado algunas alternativas. No estamos, por supuesto, concibiendo que esto sea algo que tenga una justificación, pero también veamos cuáles han sido los actuares del mundo en general. Se han impuesto, por supuesto, sanciones. ¿Y será que de verdad son sanciones? ¿O se estará, dicen por ahí en algunos diarios, se está riendo Putin de todas las medidas que el occidente está poniendo para él? Vamos a hablar de este tema después de este corte, continuando con estos comentarios, además tan novedosos, además tan de primera mano, pero que además pueden cambiar en cualquier momento. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes haciendo reflexiones y analizando esta historia que estamos viviendo, porque es una historia que nos tocó en estos tiempos, que además es bastante reprobable, por supuesto,
que mueran inocentes. Hay por ahí tantas imágenes que nos impactan, tantas imágenes que, por supuesto, la vida humana, lo más preciado, y el estar en este punto, creo que habían pasado muchos años sin que se viviera tan crudamente, y que además la población que está en Ucrania, la población que inminentemente ha estado viviendo todos estos conflictos, pues pareciera que cuando vemos que pues corren al refugio, corren a en este caso a las estaciones de metro, que también en principio fungieron como protección para sus familias. Realmente el tener esa capacidad de resiliencia, la verdad, es algo que también hace que para nosotros como país, que pareciera que están tan lejos, que pareciera que solo lo vemos en imágenes y que en ningún momento podríamos estar en ese punto. Pero vamos a ver qué medidas de manera internacional para contrarrestar estos efectos con Rusia. Habrán escuchado también que en la parte comercial respecto a los aviones se limita el espacio aéreo para que naves rusas estén utilizando, lo cual también trae un problema en materia de transporte. ¿Qué va a pasar con toda la gente que en ese momento, utilizando aerolíneas rusas, tendría que pisar, por supuesto, territorio estadounidense? Ustedes saben que para viajar a Rusia son casi 10 horas, además, no solamente en una sola aerolínea, hay que transbordar hacia otra aerolínea, pero siempre se llega a un punto de donde salen todos los aviones, hablando, por ejemplo, de Alemania, hablando del aeropuerto que en algún punto se toca. Entonces, ese ámbito, hablando también de cómo se ha hecho la restricción para la utilización del SWIFT para realizar operaciones internacionales con Rusia, por supuesto. También, por supuesto, el impedir que las exportaciones y las importaciones de sus principales productos, en opinión de la Unión Europea, se hayan también anunciado con relación al gas, al petróleo, al carbón, a la madera, que creo yo que tenemos que ver el otro lado. Por eso preguntaba con nuestra experta, la maestra Diana, ¿realmente será algo que le pegue mucho a Rusia? Porque esto ya lo traía manejando, creo que de manera anticipada estuvo creando un nuevo sistema para realizar transferencias, y este sistema muy propio, con limitaciones, sí, claro, pero que también creo que puede empezar a polarizar, porque ¿quién podría estar utilizando ese sistema alternativo de transferencias que ha creado Rusia de manera anticipada? Pues a lo mejor China y a lo mejor algunos otros países que estén coqueteando, por supuesto, y que durante varios años han estado apoyando a Rusia, y el polarizar cada vez más esto puede crear unos nuevos problemas. Creo yo que en algunos casos, como la parte del petróleo, pues sí, el aumentar más de un 40% o casi un 40% de estas importaciones, pero que no será también que Estados Unidos estará siendo el que de manera alternativa sea quien nos va a proveer este insumo, que además es a nivel mundial lo que mueve la economía, y lo que mueve la economía porque todo transporte, porque todo insumo pues está utilizando estas energías, por eso tan importante. También hablemos de cuáles son sus fuertes en la agricultura, por ejemplo en Ucrania, por supuesto en Rusia, por el territorio tan amplio. Hablamos del trigo, hablamos del maíz, que bueno, pues como quiera que sea, México es muy autosuficiente en maíz, que además por la cultura tradicional es el consumo principal. De manera interna, para el consumo humano, creo que habría suficiente insumo, pero muchas veces se hacen importaciones para que esto sea utilizado como alimento de ganado, alimento para animales de alguna manera. Trigo, por ejemplo, pues hacia Europa, por supuesto, consumidor principal de panes. Entonces, pareciera que nada de esto nos pega. ¿Cuál es tu opinión, maestra Diana, respecto a este panorama y respecto a estas restricciones que se han impuesto a Rusia, viendo el otro lado de la moneda? Todo ese resumen que dio es fantástico, ¿no? Porque quizá el que mayor incertidumbre causa, porque es el que menos alcanzamos a comprender, y ahorita quiero que nos platique usted de eso, es del sistema de pagos, ¿no? Porque generalmente, bueno, a tiempo atrás, las sanciones comerciales, eso es lo que llamamos en derecho internacional una medida de retorsión, es decir, cuando un país se aparta del cumplimiento de una norma internacional, otro país en represalia se aparta igualmente de otra norma de derecho internacional,
para que le afecte a esa primer parte que está en incumplimiento, porque pues hay que acordarnos que es que a mí me da tanto trabajo explicar la siguiente frase. La gran característica del derecho internacional es que no es coercitivo. Y entonces cuando digo eso en las clases y alguien me levanta la mano y me dice, oiga, maestra, ¿cómo me explica cascos azules? Pues sí, me dejan sin palabras, ¿no? Pero bueno, esta es la forma normal, ¿no? De que se tiene en el derecho internacional, porque no hay una autoridad que pueda presionar a un Estado. Por arriba de un Estado no hay absolutamente nadie, ¿no? Y del sistema de pagos, bueno, es que es ahí donde hay una cantidad de instrumentos financieros que yo algún día dije, bueno, ¿y para qué sirven? ¿Y cuál es la finalidad de esto? Y cuando escuché a Paul Krugman, un premio Nobel, que dijo, pues es que yo los futuros no entiendo ni para qué sirven de positivo, y dije, no, pues no estaba yo tan loca, ¿no? Entonces hacen un entramado de pánicos financieros que generan unas crisis brutales, ¿no? Entonces este tema de las sanciones es en el que nos queremos enfocar, ¿no? Efectivamente, las sanciones están pensadas, las que están aplicando, era lo que contábamos, vienen desde acuerdos del 2014, tanto en reglamentos de Estados Unidos como en directivas del Consejo de la Unión Europea desde el 2014, lo único que están haciendo es ampliarlas. De hecho, ustedes entran al diario oficial de la Unión Europea, la página se llama Eurolex, ahí las pueden consultar. Parece que están desde el 1 de febrero, hay varias publicaciones, dicen ampliación a las decisiones del Consejo de la Unión Europea del 2014, ¿no? Y entonces aquí es donde se genera una cantidad de pánico bárbaro. Qué complicado es, y no sé cómo lo ve usted, maestra Deyanira, poderle decir a una empresa qué se tiene que preparar o qué tiene que esperar y qué tiene que programar, cuando el elemento central de una proyección es exactamente el que no tenemos. ¿Cuánto va a durar esto? Y esto depende de dos factores que no son muy ajenos a nuestra área de conocimiento, ¿no? Porque no van ni por la política, ni van por no van por la economía y no van exactamente por quizá las cuestiones diplomáticas. Van mucho en función de la política y un tema que poco conocemos porque no está en la formación de los civiles, que es la parte militar. Entonces, la parte militar es muy importante porque esta es la que prácticamente nos va a decidir cuál es la duración de este problema. Entonces, fíjense, aquí lo que podemos ver en este mapa es un avance de las ocupaciones del ejército ruso, ¿no? Y entonces, evidentemente, usted decía exactamente esto hace unos minutos, ¿cómo le están cerrando el paso a Ucrania por el mar? Esto es la estrategia militar y evidentemente uno de los primeros temas que se veía de Ucrania es problema, punto débil para Ucrania, la vasta frontera que tenía que defender. Y aquí es lo que se está viendo. ¿Qué está haciendo el ejército ruso? Rodearlos. Ahora va a tener un problema con Kiev, ¿no? Porque con Kiev sí necesita un gran avance territorial para acercarlo. Entonces aguas, porque creo que ahí está la razón de estos cercos humanitarios que están negociando desde el día de ayer, ¿parece? Claro, porque para Vladimir Putin eso es un ganar militar. Si logro sacar a los civiles y doy autorización y hago un cese al fuego para hacer cercos humanitarios y sacar a la población civil de Kiev, adivinen qué tiene. Pues un campo brutalmente amplio para invadir y tomar la capital. Yo tengo muchos años y les voy a dejar algo así en 30 segundos como aportación cultural. Para entender las guerras, las vemos desde los libros de historia y la política y todo, y nunca lo vemos desde el aspecto militar. Yo les voy a recomendar este libro, que tengo años queriendo terminar de leer y nunca puedo, que es la historia del arte de la guerra del mariscal Montgomery, quien fue jefe de la 8ª División del Ejército Británico y comandante de las fuerzas terrestres de los aliados en casi nada la operación Overlord, ¿no? Es un genio, le ganó al zorro del desierto de Hitler, ¿no? Y nos enseña cómo las cuestiones militares tienen mucho que ver en esto, ¿no? Y ahí está. Entonces, es exactamente lo que usted estaba diciendo, cuando le cierran completamente el paso al mar a Ucrania, ¿en qué problema tan grande vamos a estar, no? Entonces, miren, las sanciones van de muchos sentidos, ¿no? Y nos están causando un montón de problemas para poderlo entender. Si yo me voy, por ejemplo, a lo que ha sido una mercancía de la que es uno de los principales productores, Rusia, que es el petróleo y el gas, bueno, yo les voy a decir, en 8 días se incrementó el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo a nivel mundial se incrementó un 20% y el del gas 60%. ¿Cómo nos pega esto a México? Aquí les traigo la gráfica exactamente del Banco de México. Yo les puse más o menos a ver si se logra ver. Del 18 de febrero al 1 de marzo,
tuvimos un incremento del precio del 14.50%. Es decir, estamos un poquito abajo del internacional, pero eso no significa que siga siendo bajo, está altísimo. Es decir, en un periodo de una semana un crecimiento del 15% es brutal, ¿no? Es demasiado. Entonces, hay un montón de temas aquí que podríamos ver en el comercio. A ver, yo me voy a ir muy rápidamente sobre este tema específicamente de lo que se está haciendo, ¿no? Por parte de la comunidad internacional. A ver, primera aclaración. Las sanciones globales, por decirlo algo así, que serían de Naciones Unidas, se tienen que aprobar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahí está el eterno problema de que como Rusia es miembro permanente, tiene derecho de veto y nunca las van a adoptar. Y entonces vimos lo que sucedió ayer en la Asamblea de Naciones Unidas. Dijeron, ¿para qué me canso en el Consejo de Seguridad? Mejor lo hago a través de una declaración de la Asamblea de Naciones Unidas, donde, pues sí, Vladimir Putin se quedó solo. De 193 países, 4 se pegaron con él, 1 se salió de la sala y el resto le votó en contra de su intervención militar. El problema de las resoluciones de la Asamblea es que esas no son vinculantes, por eso se requiere, hoy tiene eficacia la del Consejo de Seguridad, que es la que nunca van a lograr. Entonces los países lo que están haciendo es adoptar medidas unilaterales, ¿no? ¿Dónde está la violación legal? Porque aquí también hay temas legales y comerciales. Y aclaración, otra aclaración también, nadie mejor que nosotras sabemos, lo hemos dicho desde que empezamos esta transmisión, el impacto humano, pero la política y la economía se hacen con la cabeza bien fría, no se pueden hacer con el corazón, menos con el estómago. La política y la economía se hacen con el cerebro, entonces hay que tener muy frío esto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué está haciendo la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues está diciendo que está restringiendo ciertas mercancías, la exportación de ciertas mercancías, y dice tanto como el gas y el petróleo. Bueno, lo cierto es que la presidenta del Consejo de la Unión Europea ya nos dijo ayer, yo sé que esto le va a doler más a Europa que a Vladimir Putin, pero algo tenemos que hacer, efectivamente, y yo todavía hace una semana platicaba, el único que se estaba muriendo de la risa sin tirar una sola bala era Vladimir Putin. Y ahorita me vino a la mente algo con lo que usted dijo, maestro, de Rusia y cómo se concibe, ¿no? Es una sociología de veras bien interesante. Yo, si me tuviera que poner a Putin en una imagen, lo vería como un oso grizzly enorme que sabe jugar el ajedrez perfectamente bien. Y cómo veo al mundo occidental. Híjole, como jugando a la matatena o jugando algo infinitamente más sencillo, ¿eh? Porque ahorita con estas sanciones, evidentemente lo que está diciendo el Consejo de la Unión Europea, ya ven, ¿no? Que estábamos hechos un relajo, ven cómo nos queremos, ya nos pusimos de acuerdo en esto, Europa siempre unidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que se están uniendo porque tienen un enemigo en común o porque la naturaleza de la Unión Europea se hace muy unida. Si hay algo que tiene la Unión Europea como su gran talón de Aquiles, es esa enorme división económica que provocó su propio sistema. Países del norte que son los ricos y exactamente los que necesitan el gas ruso, y los países pobres que son los del sur, ¿no? Entonces, bueno, ahí están más o menos las sanciones que van de la Unión Europea, que ya empezaron, que están conscientes de que les van a doler más, ¿no? Y este tema del SWIFT, regreso la conversación a la maestra de Yanira, porque efectivamente, ¿no? El SWIFT es este sistema interbancario de pagos, pero lo que se trata de hacer y la intención tanto de las sanciones de la Unión Europea como de Estados Unidos es ahorcar un poco financieramente a Vladimir Putin, es decir, con esta suspensión de ciertas importaciones que están anunciando, que no son muchas, de la gasolina y el gas de la Unión Europea. Dijeron, pues sí, preferimos entrar en un desabasto a estarle comprando estos insumos para financiar su guerra, y entonces entramos en el círculo vicioso, ¿no? ¿Quién empezó primero y quién lo va a terminar antes, ¿no? Ahora, las sanciones por ejemplo, de los británicos, nada más para ponerles un par, porque son muchísimas, ¿no? Van también en el sentido tanto de la Unión Europea como de los británicos ahogar financieramente a los empresarios más ricos. Rusia de comunista no tiene nada. Eso de los bloques comunistas y capitalistas, por Dios, no existen desde hace añísimos. Yo creo que Rusia es más capitalista con China que el mismo México, ¿eh? Tanto así que hay una oligarquía en Rusia, pues básicamente el 80% del Producto Interno Bruto creo que está en 110 familias de Rusia. Y eso no es de Rusia,
échenle una cuenta a México y yo no cuento más de 14 familias, ¿eh? O sea, todos adolecemos del mismito problema. Y fíjense, tienen más o menos, para darles la cuenta más o menos exacta, son más o menos unas 640 personas físicas que tienen sancionadas hoy en el Reino Unido, en cuanto a sus bienes, a la confiscación de sus bienes, inmovilización de sus bienes, también de la Unión Europea. Hay unas 25 empresas, pero que ya venían varias, nada más están agregando un par, porque ya venían desde el 2014 por el tema de Crimea. Yo siempre voy a ser pobre porque no tengo esa creatividad de los grandes empresarios que saben cómo fugar los capitales y demás, pero me regreso a mi tema de que Vladimir Putin es un oso que sabe jugar ajedrez. Yo creo que estas se las esperaba porque son ampliaciones de las del 2014, no son nuevas. ¿Y saben qué hicieron las sanciones del 2014? Una palabra mágica que dijo usted ahorita, maestra Deyanira. Hicieron a Rusia más autosuficiente, porque las sanciones comerciales que le impusieron en el 2014 nada más le sirvieron a Rusia para voltearse, ver otras cadenas de suministro, ver cómo incrementar esa producción y empezarse a medianamente reír, tanto que aquí estamos platicando del tema de Ucrania. Entonces, este tema quizá que más platican del SWIFT es donde yo tengo esa duda de efectivamente qué tanto está ahorcando el sistema financiero ruso. A ver si usted lo sabe, porque esto hay que saber de formas de pago, y esto nadie mejor que ustedes, no es mi tema, ¿no? Híjole, no sé, pero por ahí dice, ¿no? O sea, se sabe que uno de los temas que está haciendo es darle la vuelta efectivamente con el sistema que usted dijo que es el ruso, porque si no tiene mucha presencia a nivel mundial, entonces no genera mucha seguridad en el agente comercial. Y otra que van a empezar a utilizar o están dando la vuelta con el sistema interbancario chino, ¿no? ¿Qué tan grave es esta? Con China, que este nuevo sistema de pagos que está usando CIPS, que ahora lo vamos a estar escuchando mucho, pero que además está pues coqueteando con Rusia, pero también si nos vamos más a fondo, es verdad, este sistema de pagos ustedes lo utilizan cada vez que hacemos una transferencia internacional, necesitamos ese SWIFT para poder hacer la transferencia. En principio Rusia no estaría recibiendo dineros, tampoco podría estar enviando pagos de manera internacional, pues por supuesto que se detiene toda esta parte comercial, cómo le hago llegar el dinero, cómo me lo hace llegar, qué pasa con los pagos pendientes, qué pasa con proveedores, que es algo que realmente trasladen lo que sus empresas pasa cuando ustedes no pueden hacer un pago, trasládenlo a cuando no les pueden depositar a ustedes, no pueden pagar sus nóminas, no pueden pagar a tiempo sus proveedores, hay sanciones, hay intereses, toda esta parte. Pero como bien decías, Rusia ha sido por más de años y por más de décadas un país que ha salido adelante y que se ha querido posicionar, y todavía con esa ascendencia y nacionalismo de sus poblaciones, de su población, pues está siendo resiliente. ¿Por qué entonces, si hay un 75% de restricción, qué pasa con el otro 25%? El otro 25%, pues creo que desde antes habían ya salido previamente, y también como una estrategia que trae Rusia, y hablo por ejemplo de por qué no sancionaron a estas, por ejemplo el Severbank o por ejemplo al Gazprom. Bueno, son principalmente los que a través de ellos están realizando las operaciones de los energéticos. En este caso, pues qué casualidad que desde antes se fueron, qué casualidad que con toda calma sacaron su moneda casi uno por uno, y que al día de hoy, de alguna forma, ¿qué pasa con ellos? Que son los principales, no quisieron poner en riesgo, por supuesto, la compra del gas de la Unión Europea, y ahí se pueden seguir haciendo operaciones. Se crea este sistema interbancario en Rusia. Claro que, como bien decías, no tiene la fortaleza ni lo conocemos tan a fondo, pero ahí podrían estarse uniendo pues China, Corea del Norte, Bielorrusia, y de alguna forma, decía yo, polarizar. Pues se están creando bloques que a nivel internacional nos podrían estar pegando.
Hablaste también de que Putin es un oso que sabe jugar el dominó y el ajedrez y que son además juegos bien interesantes y que hay que meterle mucho coco. Veamos también la historia que trae Putin. Creo que el conocer su personaje, el conocer la psicología que trae, es un hombre bastante complejo, es un hombre que de alguna manera también puede traer ahí pues el que sus decisiones estén siendo, como lo hemos estado viendo, reprobables, por supuesto, en la parte humanitaria, pero todo este contexto que hemos visto de manera internacional, tenemos que aterrizarlo a la parte de nuestro país, qué energías alternativas, si necesitamos hacer algún plan estratégico, y este tema vamos a poderlo abordar en este siguiente periodo, en esta siguiente sesión, que estamos viviendo la historia, no podemos dejarlo en este punto. Hemos avanzado en el conflicto, en los antecedentes, en por qué están sucediendo de manera internacional todos estos contextos, cómo están pegando. No da este programa que nos hacen favor de otorgar en 30 minutos para poder abarcar ese otro punto. Pero créanme, quédense con esa expectativa, quédense con estos últimos comentarios, porque vamos a retomar estos puntos económicos en nuestra siguiente sesión. Maestra Diana, ¿cuáles serían tus comentarios para poder dejarlos bien picados con este tema, para que puedan conectarse con nosotros la próxima semana, donde estaremos aterrizándolo a la parte mexicana? Y por qué nuestro país ha reaccionado, pareciera que con esas reservas, pareciera que por supuesto no está tomando partido, pero en el fondo parece ser que ya tiene un plan por ahí. Estaremos hablando de los energéticos, estaremos hablando de si este impacto se pretende hacer más pequeño con este subsidio que tenemos a la gasolina, que por demás, además del impuesto, del IEPS y todo aquello que además en sus empresas va a estar repercutiendo. Maestra Diana. Pues vamos a dejarlos con la curiosidad para que sigan viendo este programa en la siguiente sesión, porque vamos a tratar de analizar con números en la mano por qué quizás se ha cuestionado al gobierno mexicano de no adoptar una posición mucho más severa. Vamos a tratar de distinguir entre los foros donde se toman las decisiones económicas y comerciales, donde México está en cero, y donde se toman las decisiones diplomáticas, que es Naciones Unidas, y no poca cosa. México está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ahorita. Vamos a ver esos dos aspectos con la mayor minuciosidad que podamos desglosar. Muchísimas gracias, maestra Diana. Ha sido realmente una charla extraordinaria. Nos has abierto el panorama en pocos minutos, pero que además con ese ánimo que te caracteriza, que además de manera tan coloquial, que además de manera tan puntual siempre nos compartes. Muchísimas gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No dejen de conectarse. Me despido de ustedes. Soy Deyanira Arisbe Gutiérrez y estaré con ustedes nuevamente en su sección miércoles 11 de la mañana, Comercio Exterior, viviendo las noticias, viviendo este problema internacional que pareciera que muy a la medida estuvo para el estreno de este programa, con desafortunados acontecimientos en materia bélica, pero que están pegando muy fuerte. Conéctense con nosotros, próximo miércoles estaremos comentando lo relacionado a estas implicaciones que el conflicto bélico está ocasionando para nuestro país. Hasta luego, amigos, y agradezco al equipo de IMEFI TV, a Jessica Rueda, que nos hizo favor de dar este espacio.